sean bienvenidos a este video. El día de hoy hablaremos sobre la prosa. A continuación, una definición de la misma. La prosa es la estructura que toma naturalmente el lenguaje para así expresar conceptos, ya sea de manera oral o escrita. Es decir, es una forma de lenguaje que no está sujeta a una cadena y cadencia determinada. Hoy veremos la historia de la prosa. Esta tuvo varios orígenes, las cuales están vinculadas con la historia de la literatura. Dos fueron las que destacaron más y las veremos a continuación. La primera de estas historias sería en la antigua Grecia. Todo comenzaría en la Jonia, ubicada en el centro occidental de Anatolia. A principios del siglo VI, la prosa era narrativa y se utilizaba mayormente para la descripción de relatos, creencias o costumbres, utilizando una lengua diferente a la lírica de ese entonces. Su mayor desarrollo sería en Atenas, la cual está ubicada en la capital de la antigua Grecia, siendo sus respectivos años el 4 y el 5 a.C. Y fue así entonces que fue la primera vez que se utilizó una herramienta lingüística capaz de servir a los pensamientos abstractos. Los autores de su historiografía fueron dos. Uno de ellos sería Herodotes, el cual fue considerado el padre de la historia y también fue un historiador griego. Su prosa era narrativa y estaba inspirada en la obra La Ilíada, perteneciente a Homero. Y el segundo de ellos sería Tucídides, el cual utilizaba una prosa científica, dando argumentos e intentando a la imparcialidad. Las primeras muestras de prosa española medieval datan del siglo X. Estas son no mucho más que anotaciones en glosas silenses y emilianenses. ¿Pero qué son estas? Las glosas emilianenses y silenses serían anotaciones y comentarios, algunas en lengua peninsular, otras en lenguas romance como serían la hispánica y la euresca, dichas y dadas para un códice normalmente hallado en el monasterio de Santo Domingo de Silos. Profundizando un poco más en la historia de la prosa, en la edad medieval española tenemos que se inició con análisis crónicos. También pasó luego a un género didáctico o moralizante, para finalmente llegar a un género de ficción a mediados del siglo XIII. Todo esto también fue gracias a Alfonso X el Sabio, el cual fue rey de Castilla y algunos reinos más, los cuales se le intitulaban. Su periodo de gobierno fue desde 1252 hasta 1284. Este mismo, con la ayuda de la ETT, favoreció a la traducción de algunos textos con origen oriental, persa, hindú y árabe. También tenemos que algunos de estos textos son la Celila de Dimna. También pasaríamos por los engaños a los asallamientos de las mujeres. A inicios del siglo XIV se escribió Los soldados del Cifar. Parte de la crítica considera que la Celestina fue la última obra de la Edad Media, a pesar de que esta era una obra en transición a la literatura del Renacimiento y data del marco dramático.
Hoy nos encontramos en la Feria del Libro y estaremos haciéndole algunas preguntas a las personas que están acá presentes. Cuénteme cuál es la experiencia que tiene con algún libro o qué género le gustaría más encontrar acá. Ya, yo en realidad leo un montón, ya, leo bastante. Y yo cuando empecé a leer, yo comencé con los clásicos, con Julio Verne, con H.G. Wells. Y ahora que ya soy adulto, hace un par de años, he caído en cuenta, o sea, me he tomado la molestia de reconocer que había varios libros de Julio Verne que nunca leí, o sea, que tengo huecos, digamos, ¿no? Entonces cuando vengo a hacer el libro como esta, como la de Ricardo Palma, que fue hace unos meses, vengo pensando a ver qué libro encuentro para ir llenando esos huecos que tengo. Ah, de acuerdo. ¿Y cómo se dio cuenta? Cuéntenos. No sé, o sea, viniendo a estas ferias, empecé a ver varios libros de esos autores que dije, este nunca lo leí y este tampoco, entonces así de a poco estoy comprándolos para continuar, digamos, leyendo. De acuerdo, muchas gracias. Muy buenas tardes, Joseph. ¿Qué puedes contarnos de la prosa? La prosa en un sentido general creo que tiene que ver con los textos que se editan, que va más allá de solamente ser la ficción como novelas o cuentos. Creo que también tiene que ver con textos de tipo ensayístico. Ah, de acuerdo. ¿Y cuál fue su experiencia con ella? Creo que lo interesante es que al ser el tipo de texto más difundido actualmente, creo que llega muy rápido a todas las personas porque tienen como un componente de idea que hila todo el texto, una idea que se sigue de principio a fin y que puede leerse de manera continua. Ah, de acuerdo. ¿Algo más que quiera comentar? Creo que tiene que ver con la parte artística. La prosa, cuando es utilizada de manera artística, puede tener resultados interesantes. Últimamente he estado leyendo la novela de Proust, En busca del tiempo perdido, y el uso de la frase, una frase sumamente alargada que puede llegar a ser párrafos, genera un efecto interesante de que parece que la prosa, que la narración no acaba hasta que el autor decida que acabe esa frase. Oh, miren, qué interesante. Muchas gracias, Joseph. Muchas gracias. Hola, ¿nos podrías comentar acerca sobre tu gusto de la prosa? ¿Qué experiencia has tenido? ¿Te gusta, no te gusta? Sí, claro. Normalmente no soy tan fanático de la prosa, pero hay relatos y novelas cortas que hacen que la prosa sea un poco más rica, ¿no? Si bien es cierto, dentro de la prosa la literatura universal ha aportado bastante también a la literatura peruana. En caso de ello, por ejemplo, también libros peruanos como de repente Un mundo para Julius de Bryce Echenique, de repente como El zorro de arriba, El zorro de abajo de José María Arguedas, o relatos cortos como son, por ejemplo, El caballero Carmelo de Abraham Valdelomar, ¿no? Han ayudado a enriquecer un poco y digamos que a diversificar la prosa que uno está acostumbrado. Ahora, hay que recordar que también hay una prosa rítmica también, ¿no? Lo que normalmente los españoles hacían, por ejemplo como Emilio Sola, por ejemplo también como Unamuno, que tenían cierta facilidad para jugar con esa prosa, ¿no? Y también no podemos olvidarnos de la prosa que en algún momento también hizo Cortázar, ¿no? Como por ejemplo con el Rayuela también, que por ahí diversificó un poco de la prosa. Pero sí, la prosa ha ayudado y ha dado ciertos matices diferentes dentro de lo normal que se estaba dando hasta lo antiguo. Pero la prosa ha sido una buena ayuda, ¿no? Para los Entiendo. escritores. Entonces, todo eso que usted nos comenta, ¿lo ha visto a través de cuánto tiempo más o menos? Bueno, soy un lector muy ávido, así que vengo leyendo libros desde los 8 años, así que bueno, he leído, no sé, ¿qué te puedo decir? Más de 460 libros. Excelente. ¿No? Y he visto eso, ¿no? Pasando desde de la literatura clásica, ¿no? Hasta llegar hasta la literatura de ahora. Si bien es cierto, vas a ver un cambio brutal, ¿no? En los tipos de prosa que ha habido, pero en sus tiempos definidos han habido cambios que han gustado a ciertos lectores como a otros no, pero se ha mantenido igualito, porque la prosa también está digamos reflejado en el teatro también, ¿no? Y el teatro también es un tipo de prosa. Ahí tienes a Shakespeare, ahí tienes por ejemplo también por ejemplo a Lorca,
¿no? Tienes también a Lope de Vega, acá también tienes a Salazar Bondi, tienes por ejemplo a Vallejo, que también por ahí hizo teatro, ¿no? Y vas a ver, digamos, que esas particularidades que le da la prosa, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Eso sería todo. Gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto, soy Janet Fernández Prieto. Mucho gusto, Yolanda Urco. ¿Qué tienes que contarnos sobre su experiencia con los libros? Bueno, esta experiencia es muy particular porque es una experiencia de personas mayores de los 60 años y que nos juntamos en un taller donde además es un grupo humano maravilloso con una conductora fantástica como es Milagros Salas, y ella nos hace en realidad vivir, redescubrir o descubrir aquello que tenemos dentro con respecto a la escritura, y es una experiencia maravillosa en realidad. A mí me ha servido mucho porque estoy haciendo lo que quiero. Es un grupo humano donde tú haces las cosas, el escribir que nos gusta, con placer, con mucho gusto y con Milagros a la cabeza, que nos da toda la libertad y la motivación del mundo para poderlo hacer, ¿no? Entonces, a esta edad que muchos dicen que ya estamos acabados, ¿no? Sí. Pues no estamos acabados, tenemos mucho por delante y yo recomiendo a la gente escribir. Todos tenemos un escribidor o una escribidora dentro, Sí. y en taller como este lo podemos descubrir. Claro, ¿y cómo se siente al terminar un escrito? Claro, esa es una satisfacción inmensa porque ves además el producto, no escribes por escribir solamente. Ya hay 3 libros publicados, ya están las gacetas que salen cada 3 meses y hay libros personales, pequeñitos pero personales, entonces, ¿sabes qué? Lo ves plasmado además, ves el producto, no solo es que escribes y escribes por escribir. Sí, es verdad, como ya mencionaron, cuando escribes con el alma sientes un gusto muy grande. Inmenso, el gusto personal, y además cuando es una creación en grupo, además es una satisfacción adicional, ¿no? Sí, es un gran disfrute. ¿Y algún mensaje que nos quiera dejar? Bueno, no sé, a los jóvenes, ¿no? Porque uno cuando era joven pensaba a lo mejor que escribir, no, yo no voy a ser literato o literata, así pensaba yo. Pero no, sí, todos tenemos nuestra alma escribidora, así que les recomiendo que lo hagan desde ya. No importa Muchas la edad. gracias. Fue un Gracias gusto. a ti. Buenas tardes. ¿Nos podrían comentar sus nombres, por favor? Paul Darmego. Y Carlos Echeverría. Un gusto. ¿Nos podrían comentar acerca un poco de quiénes son ustedes? Claro, bueno, yo soy el director editorial de Torre de Papel Ediciones. Es una editorial peruana fundada en el 2015 que tiene varios sellos editoriales. El primero, Torre de Papel, que tiene el mismo nombre de la editorial, está especializada en literatura fantástica, ciencia ficción y terror. De ahí tenemos un sello de Piedra Blanca, que de poesía, Eufonía Ensayos y Urpi de literatura infantil. Gracias. ¿Usted? Bueno, yo soy psicólogo, psicoterapeuta de profesión, pero me dedico también a lo que es la gestión cultural y soy autor de algunos libros como El Domo y la saga de Pandemia Z. Muchísimas gracias. Entonces, ¿nos podrían comentar ustedes qué saben acerca de la prosa? ¿Cuál es su experiencia? ¿Saben algo acerca de su origen aquí en el Perú? Bueno, la prosa es digamos, escribir en prosa, que es la forma de escribir narrativa, de hacer ficción, ¿no? Bueno, en el Perú los primeros libros son entiendo que los del Inca Garcilaso, y bueno, y de ahí ha ido evolucionando a partir de, digamos, también cómo ha ido cambiando el idioma. Entonces, a cómo uno habla también influye mucho en cómo uno escribe y cómo cambian también las palabras, las reglas ortográficas, etc. Bueno, de ahí pues lo que te puedo decir es que la prosa va a estar compuesta de una serie de herramientas literarias, también de una serie de arreglos, de un ritmo, ¿no? Que básicamente va a definir a un autor, en este caso estamos hablando de literatura, o a una comunidad en caso de lo que es la práctica de su lengua, ¿no? Perfecto. ¿Y cuál ha sido su experiencia leyendo y entrando en el mundo de la prosa? Bueno, primero cada autor tiene su estilo, su propia voz y su forma de escribir.
Hay muchísimos autores, muchísimos libros y todos tienen, pues, como tú dices, diferentes prosas, ¿no? Incluso los mismos autores peruanos que publicamos aquí en Torre de Papel tienen esto, ¿no? Que es que algunos experimentan mucho. Algunos son un poco más clásicos, con una prosa un poco más estándar. La verdad, todos son válidas y al final la prosa es tu forma y tú ya ves qué herramientas utilizas, qué recursos literarios para poder transmitir correctamente el mensaje que uno desee, ¿no? Excelente, ¿usted? Pues sí, definitivamente, si hablamos del terreno local, por ejemplo, hay autores que saben muy bien cómo utilizar las herramientas, el ritmo, las pausas, ¿no? La cadencia, ¿no? Sobre todo pues cuando quieres hacer una narración más ágil o necesitas por el contrario descansar un poco el texto y que el propio lector también piense, ¿no? Un poco más en la situación. También tenemos la diferencia, ¿no? Que si tú lees a los clásicos es una prosa muy diferente a la actual. Sin embargo, no deja de ser una prosa importante porque por algo ha trascendido, ¿no? Y por algo es que uno busca de referencia también para aprender cómo generar ambiente, cómo generar, digamos, cierta tensión o emociones. Porque por algo, ¿no? Por algo han trascendido, por algo son clásicos, ¿no? Y es bueno beber de ellos, ¿no? Y luego puedes desarrollar tu propia forma de comunicarte, ¿no? Tu propia prosa. Excelente, eso sería todo. La prosa se encarga en componer ideas de forma poética y armoniosa, de distintos temas. Esta creación literaria fue creada por gente de alta sociedad y culta, ya que ellos elegían siempre la temática que iban del amor por la naturaleza y la pareja del hombre. La prosa consiste en realizar una narración armoniosa. Eso solo es un atractivo natural, porque la rima no es la esencia. No tiene ni rimas ni reiteraciones. Eso es lo que lo hace diferente al verso. La prosa puede ser oral y escrita, pero en las oraciones tiene más detalles de las exclamaciones. La prosa es una forma especial de escribir donde se puede contar un hecho de varias maneras. En cambio, el verso es una forma especial de expresarse, la cual presenta características que crea un ritmo y musicalidad específicos. Es por estas razones que la prosa en la lengua escrita se define por oposición al verso. Ambos términos suelen ser confundidos ya que su contenido suele ser parecido en romances. Sin embargo, su estructura, aunque por mínimas diferencias, ayudan a distinguirlo uno del otro. Clase de prosa. La primera clase es la poética, que no llega a transformarse en verso, pero también posee cadencias poéticas. Luego es la ficcional. Son sucesos que narran hechos de personajes ficticios. Y luego la no ficcional, que no llega a narrar ningún hecho de ningún personaje, como es en caso de notas periodísticas y noticias. Según el tipo de prosa podemos encontrar 4 tipos. La descriptiva se encarga de reseñar un objeto o persona. La narrativa se encarga de enunciar un hecho real o ficticio. La positiva consiste en brindar información al lector respecto de un tema, enunciando una tras otras las ideas al respecto. Y la argumentativa es similar a la descriptiva, pero se procura dar una opinión o un hecho personal. Ahora que ya conocemos el concepto de cada tipo de prosa, vayamos con sus ejemplos, empezando por la clasificación según su expresión. Y como primer punto tenemos a la descripción o prosa descriptiva. En esta el autor se encarga de mostrarnos las características punto por punto, es decir, nos describe el tema. Como verán en el siguiente texto apreciamos mejor estas características. Y como primer ejemplo tenemos ese texto del cactus. Comencemos. Las cactáceas son plantas de la familia de las suculentas. Ojo, son originarias de América, pero también se encuentran en África y Madagascar. Aquí el autor primero nos describe su origen, es decir, de dónde provienen. Ahora sigamos. Son de tamaño mediano, grande o pequeño. En su interior contienen gran
caudal de sábila como reserva de líquido, dado que son plantas que se encuentran en climas desérticos. O sea, no, el autor primero habló de origen, luego de tamaño y al finalizar de contenido. Es decir, nos ha descrito todo el texto. Sigamos con el segundo párrafo. Estos cactus presentan flores atractivas, solitarias y hermafroditas, es decir, unisexuales. Su tamaño varía según cada especie. Así, se puede encontrar cactus de gran tamaño, más de 2 metros, como pequeños de unos pocos centímetros. Aquí otra vez el autor describe, pero ahora es su tamaño de los cactus. El segundo punto sería la narración, o prosa narrativa. Y los ejemplos más clásicos podrían ser un cuento o una novela. Tanto es así que como grupo nos encanta leer, le hemos traído la siguiente novela, Don Quijote de la Mancha, del gran autor Miguel de Cervantes Saavedra. Como tercer punto tenemos a la prosa expositiva. En esta el autor busca brindarnos información de manera verídica, es decir, sus ideas, pero de manera objetiva, como podemos apreciar mejor en el siguiente texto. Bueno, ahora analizaremos el texto expositivo. Y este texto habla acerca de la desnutrición infantil. Leámoslo juntos. A pesar de los avances en materia de desnutrición infantil que se han experimentado en los últimos años, lo cierto es que las cifras siguen siendo alarmantes en algunos sectores de la población. En el grupo de edad de 5 a 14 años, la desnutrición crónica es de 7.25% en las poblaciones urbanas y la cifra se duplica en las zonas rurales. Aquí quiero parar un momento para analizar. Vemos las cifras y la data por lo general siempre están en los textos expositivos. ¿Por qué? Porque es información verificada, información que ha tenido fuente, información objetiva. Sigamos. El riesgo de que un niño o niña indígena se muera por diarrea, desnutrición o anemia es 3 veces mayor que entre la población no indígena. Como cuarto punto tenemos al texto o a la prosa argumentativa. Aquí el autor nos plantea una tesis y en base a argumentos la defiende. Y lo analizaremos mejor en el siguiente texto. Ahora vayamos con el texto argumentativo. Leamos el primer párrafo. El hombre desde su origen, guiado por unas miras que pretenden ser prácticas, ha ido enmendando la plana a la naturaleza y convirtiéndola en campo. Aquí en el primer párrafo, por lo general en un texto argumentativo, el autor siempre nos plantea su tesis. Y más bien es en el segundo párrafo en donde el autor convalida esta tesis, es decir, busca argumentos que se amolden a la tesis y la defiendan, que defiendan su postura. El hombre paso a paso ha hecho su paisaje amoldándolo a sus exigencias. Con esto el campo ha seguido siendo campo, pero ha dejado de ser naturaleza. Mas al seleccionar las plantas y animales que le son útiles, ha empobrecido la naturaleza original, lo que equivale a decir que ha tomado una resolución precipitada, porque el hombre sabe lo que le es útil hoy, pero ignora lo que le será útil mañana. Y el aceptar las especies actualmente útiles y desdeñar el resto supondría, según nos dice Faustino Cordón, sacrificar la friolera de 1 millón de especies animales y medio millón de especies vegetales. Limitación inconcebible de un patrimonio que no podemos recrear y del que quizá dependieran los remedios para el hambre y la enfermedad del mañana. Así las cosas, y salvo muy contadas reservas, apenas queda en el mundo naturaleza natural. Miguel Delibes, Un mundo que agoniza. Les dije que cada idea del autor defiende la tesis, como podemos apreciar en el segundo párrafo del texto. Cabe aclarar que hay muchas diferencias entre la prosa expositiva y la prosa argumentativa. Mientras que la prosa expositiva nos brinda las ideas y de manera objetiva, la prosa argumentativa también lo hace. Pero sino que acá el autor mantiene su postura e intenta convencer a los lectores que su punto de vista es el correcto. Ahora vamos con la clasificación según la intención del autor. Como primer punto encontramos a la prosa poética. Y como grupo decidimos poner más ejemplos porque consideramos que es, por así decirlo, la más complicada de entender. Primero vamos con esta idea, que es la que consiste en decir que no todo poema va a estar escrito en verso, porque hay poemas también escritos en prosa, como el poema que estamos mostrando ahorita de Juan Sabines, y luego le mostraremos el poema de la chilena Gabriela Mistral. Bueno, ahora comencemos analizando el poema de Juan Sabines, La luna es tuya. Mira la luna es tuya, nadie te la puede quitar. La has atado con los besos de tu mano y con la alegre mirada de tu corazón. Solo es una gota de luz, una palabra hermosa.
Luna es la distante, la soñada, tan irreal como el cielo y como los puntos de las estrellas. Hasta ahí hemos visto muchas figuras literarias, pero propias de un poema. Y recordemos, este poema está escrito en prosa. Sigamos con el texto. La tienes en las manos, hijo, y en tu sonrisa se extiende su luz, como una mancha de oro, como un beso derramado. Aceite de los ojos, su claridad se posa como un ave. Descansa en las hojas, en el suelo, en tu mejilla, en las paredes blancas y se acurruca al pie de los árboles como un fantasma fatigado. Leche de luna, ungüento de luna tienen las cosas, y su rostro velado sonríe. Te la regalo como te regalo mi corazón y mis días. Te la regalo para que la tires. Bueno, aquí como vemos, el poema de Juan Sabines nos muestra muchas metáforas, por ahí una que otra hipérbole, pero siempre recalcando que es un poema escrito en prosa. Es por eso una prosa poética. Vayamos con el siguiente ejemplo. Bueno, ahora vamos con el poema de la chilena Gabriela Mistral. No había visto antes la verdadera imagen de la tierra. La tierra tiene la actitud de una mujer con un hijo en los brazos. Voy conociendo el sentido maternal de las cosas. La montaña que me mira también es madre, y por las tardes la neblina juega como un niño por sus hombros y sus rodillas. Aquí hemos visto varias figuras literarias, metáforas, hemos visto hipérboles, la figura también llamada símil, propias de un poema. Y recordemos, y no me cansaré de repetirlo, este es un poema escrito en prosa, que también se puede hacer. Como segundo punto tenemos a la prosa ficcional. Aquí un ejemplo claro podría ser Otra es el cuento y la novela. ¿Por qué? Porque no muestran la realidad, sino muestran ficción. Un ejemplo de novela ya conocida podría ser 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, cuyo primer párrafo todos lo conocen. Mucho tiempo después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Para finalizar los ejemplos, tenemos a la prosa no ficcional. En ella encontramos a los textos científicos porque son información verificada, es decir, información objetiva. Un ejemplo podría ser El origen de las especies de Charles Darwin. O en su defecto, este diario que tengo acá, de notas periodísticas, también contiene dicha información. La prosa en el texto literario documental nos trata de dar a entender lo que es presentar al momento de la escritura del guión lo que sería el tiempo presente, y además también influye en lo que sería el contexto del tiempo lineal dentro del documental. Adelante. Fue fundado desde 1537 por los invasores españoles, siendo el Real Felipe la mayor fortaleza de América Latina. A su vez, esta se encuentra ubicada en el Callao. Desde el ingreso vemos uno de los imponentes torreones que resguardaban la seguridad en caso de la toma de este recinto. La idea de construir el Real Felipe fue indicada por el virrey José Antonio Manso de Velasco, más conocido como el Conde de Superunda. El 1 de agosto de 1747 se llevó a cabo la colocación de la primera piedra. Tardó en construirse 29 años. Asimismo, ha resistido a diversas adversidades como terremotos, ataques de piratas y durante la Reconquista española. Para su construcción se usó el calicanto, que vendría a ser una combinación entre cal, arena y huevos de aves juaneras. Este avanzado proyecto fue diseñado por el cosmógrafo francés Louis Godin, el matemático español José Amich y el experto en fortalezas Juan Francisco Rosas.
Esta obra tiene forma pentagonal, ya que termina en puntas. A su alrededor está resguardada con cañones. Cada lado tiene 4 metros de altura y tiene un perímetro externo de 1580 metros. Fue construido específicamente para resguardar el oro y plata que salían del puerto del Callao de los ataques de piratas y corsarios. Se le bautizó Real Felipe en honor al rey de España Felipe V. El que culminó la fortaleza fue el virrey Amat y Junyent. Durante la independencia del Perú, el último general español, José Ramón Rodil, resistió a la espera de refuerzos desde la península durante casi 2 años en la fortaleza del Real Felipe del Callao, en la cual vivió entre sus muros una muerte de 2.424 personas de los 2.800 que estaban resguardados dentro. Actualmente es un museo con mucha historia, como también un lugar de entrenamiento militar. Este recinto ha sido prisión y juzgamiento, donde se han encontrado diversos muertos de diferentes épocas. A partir de estos sucesos han ocurrido muchos avistamientos paranormales, no solo por turistas, sino también por soldados y gente que trabaja dentro del museo. Cuenta la historia que en la casa del gobernador habita el fantasma de un niño, ya que en la época de la reconstrucción del Real Felipe, en el año 1962, los trabajadores dejaron cementado el piso por la noche. Al día siguiente, encontraron las huellas de un niño de aproximadamente 6 años, y estas huellas estaban mutiladas. Los soldados comentan que escuchan jugar al niño y a veces lo escuchan hasta llorar. No obstante, también se ha divisado a la Dama de Blanco por las madrugadas en el Torreón de la Reina. Aparte de ello, en los distintos lugares de las celdas, hasta el momento se logra escuchar los lamentos de los condenados. El Real Felipe es un lugar enigmático y de historia. Es el comienzo del Callao monumental de nuestras épocas. Iniciamos con el trayecto hacia el Callao monumental y podemos divisar las calles antiguas, las pinturas chalacas y se denota un aire a las calles italianas.
Manuel Cipriano Dulanto, el primer alcalde de la provincia constitucional del Callao, el 7 de abril de 1857, y también el primer director de la Beneficencia Pública del Callao. El edificio Ronald es la infraestructura más alta y moderna del Callao. Fue inaugurado en 1928. Actualmente, en su interior hay una variada exposición de arte y cultura. En este lugar también se usa para eventos de modelaje y spots publicitarios. Ahora nos adentramos a las famosas calles italianas, conjuntamente con el Boulevard Galvez. Estas calles tienen el decorado artístico de los grafitis, elaboradas por diversos artistas del Perú y el mundo. Acá es donde reina la comida, el sabor y el arte. La Catedral San José o Iglesia Matriz del Callao es la construcción religiosa más antigua de la provincia constitucional. Anteriormente, en el siglo XVIII hasta el siglo XIX, servía como faro para las personas que iban de pesca. Fue remodelada tras el sismo de 1970. Es de estilo neoclásico, construida en base a patrones greco-romanos. Cuenta con una sola nave, con numerosas columnas y arcos, y una cúpula pequeña sobre el altar mayor. Su frontis tiene dos hornacinas, desde donde las imágenes de San Judas Tadeo y San Simón Celote, santos patronos de los puertos, custodian la bahía del Callao. La actual Plaza Grau anteriormente ha tenido distintas denominaciones, ya que está construida sobre plazas más antiguas. Originalmente se llamó Plaza de la Constitución, luego Plaza de la Victoria, debido al sacrificio de la gente constitucionalista que defendía al gobierno de Ramón Castilla contra la insurrección del general Manuel Ignacio de Vivanco en el año 1857. En esa misma fecha, el Callao pasó a ser provincia constitucional. El 15 de julio de 1891 se le otorga la denominación de Plaza Grau en conmemoración del héroe nacional que murió en la Guerra del Pacífico. Miguel Grau en la estatua señala hacia el sur y todos los 8 de octubre el ejército, conjuntamente con el presidente, conmemora su día. El muelle d'Arsenal es una estructura que antes se usaba como rompeolas y fue el primer puerto del Callao en 1869. Los italianos comercializaban a los chinos culíes en este lugar. Así también llegaba la harina de pescado, entre otros artículos. En la década de los 70 se le dio el uso como un puerto para lanchas de atracción turística, debido a la creación de la concesión del DP World. La Punta fue fundada el 6 de octubre de 1915. Es un distrito y balneario residencial que con el transcurrir del tiempo aún conserva la arquitectura de sus casonas, que datan del siglo XX. Al frente de la punta podemos encontrar la isla San Lorenzo, que es la más grande del litoral peruano, y en la cual se encuentra la casa de playa presidencial y también la base de la Marina de Guerra del Perú. Por último, tenemos a Chucuito, que es famoso por ser un barrio de pescadores y que su arquitectura es de estilo genovés.
La prosa se presenta de forma continua, debido a que ésta siempre está sujeta a cierto ritmo y medida determinados. Es decir, es constante, ya que ésta no necesita de rimar. En la antigua Grecia, la prosa narradora describía lugares, relatos o costumbres en una lengua distinta a la lírica, disponiendo de una nueva herramienta lingüística capaz de servir al pensamiento abstracto. Mientras tanto, en España, la narrativa de los siglos XIV o XV se diversificaron. Esto hizo que, gracias también a la labor de la ETT, se encontraran narraciones griegas a partir de las traducciones del hebreo o el árabe de la lengua semítica del romance, la cual era la única común de todas. Aunque no sea formal, la prosa utiliza con más detalle los signos de puntuación, ya que su narrativa suele realizarse en continuidad, es decir, en un mismo párrafo. La prosa no es útil para escribir en la forma natural y se puede contar un hecho de varias maneras diferentes, utilizando totalmente las líneas completas sin dejar un espacio. Verso, ritmo, que se consigue mediante una combinación de sílabas tónicas o átonos. La prosa cuenta con distintas funciones al momento de expresarse y manifestar su intención, entre las cuales se destacan embellecer el texto, nunca convertirse en verso a pesar de que su cadencia sea similar a la de los poemas, y convencer al lector de una postura, razonamiento u opinión mediante sus ideas.